Y ahora sí. Eh, les damos la bienvenida a este panel sobre derechos culturales en perspectiva latinoamericana en el marco del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, realizándose aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es un orgullo para mí contar con la presencia de las compañeras y compañeros hoy comprometidos con las exposiciones en el marco de esta conversación que apunta a ser ni más ni menos que un espacio de trabajo, un espacio de conversación, un momento más en la construcción de algunos puntos en común que nos permitan trabajar por la integración sudamericana desde una perspectiva cultural. En ese registro siempre es muy grato y muy necesario escuchar al querido Ramiro Noriega, de Ecuador, fue ministro de Cultura bajo el mandato del presidente Rafael Correa, fue el primer rector de la Universidad Nacional de las Artes allá en Ecuador y por sobre todas las cosas es un compañero militante, un intelectual comprometidísimo con las cuestiones que hoy nos convocan y absurdamente generoso con aquellos que tenemos 1 o 2 meses menos y estamos interesados en la misma agenda. Así que, Ramiro, siempre agradecido por tu cercanía, por tu fraternidad, por tu compañerismo y recontra interesados e interesadas en escuchar tus palabras. Estoy con el audio, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, qué lindo volver a encontrarnos aquí con todas, todos, todes. Estoy complacidísimo de poder estar con ustedes aquí hoy. Además, en el marco de este foro, ¿no? Este foro mundial de derechos humanos. Me parece que es clave colocar también nuestras agendas en esos espacios, ¿no? Entonces, cuando recibimos la invitación, Federico, nos alegramos mucho del contexto, de la oportunidad, de la invitación, ¿no? Además, en este espacio de personas que estamos vinculadas al campo de la cultura, que es un campo que atraviesa, en mi opinión, una serie de tensiones muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, y digo, desde el Ecuador con respecto a todo lo que compromete el sentido de la vida, diría yo, ¿no? Haciéndome eco de la introducción tuya antes de que encendiéramos la grabación. Yo había preparado como un esquema aquí con algunas preguntas para hacernos juntos pero no puedo dejar de evocar lo que está aconteciendo, ¿no? Ahora estamos aquí conectados desde el Ecuador hacia Argentina y curiosamente, ¿no? En estos días, el Ecuador ha echado al embajador argentino de la sede diplomática en el Ecuador, ¿no? En un contexto que ya conocemos, que es el contexto de de la persecución política judicial que se ha planteado como uno de los elementos centrales del quehacer político en América Latina en particular, y en general y en particular en el Ecuador, ¿no? El, eh, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido perseguido en todos los modos posibles, ¿no? Y lo que aconteció en la embajada no es sino otro elemento más de ese guión, ¿no? Nuestra compañera María de los Ángeles Duarte, ¿no? Que fue, como yo, ministra durante el gobierno del presidente Correa, perseguida en un caso que la justicia en el Ecuador lo denominó sobornos, y condenada, ¿no? Por estas cortes inestimables a 8 años de prisión. Eh, María estaba asilada en la embajada argentina y el gobierno del presidente Lasso en el Ecuador le negó el salvoconducto para que pudiera viajar con su hijo pequeño a Argentina. Negándole básicamente el derecho a defenderse libremente en justicia, y mediando el apoyo de un país hermano como es Argentina. Entonces estamos hablando en ese contexto que es un contexto crítico que pone en tela de duda
el sistema regional de derechos humanos, ¿no? Que pone alertas sobre lo que nuestros gobiernos a veces, y es el caso del gobierno ecuatoriano, estima como el sentido de la vida en común en América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que hay que considerar estos elementos para reflexionar, si cabe el término, de manera más acabada con respecto a esto que decíamos que es la cultura, ¿no? Algunos apuntes, me parece. eh, Primero, cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Creo que creo que ese es un tema central, y me parece que la coyuntura nos ofrece algunas pistas, ¿no? La cultura, por el un lado, como un concepto, digamos, de probeta, ¿no? Un concepto inocuo, sin fracturas, como algo que hiciera sentido a la vez que se pronuncia, ¿no? Y ahí me parece que hay un problema, ¿no? Y el problema es que cuando echamos una mirada de esa naturaleza sobre el campo cultural, perdemos la perspectiva, ¿no? Y lo que está en disputa es la perspectiva histórica, ¿no? Lo que está en disputa es cómo nos colocamos en el sentido del tiempo. Y ahí yo quisiera señalar al menos dos elementos que debieran estar presentes en nuestra conversación. El uno es el tema de la globalización, los neoliberalismos. Pensando esto ya no como simplemente como una causal económica, sino como un acontecimiento que afecta y que modela de manera decisiva lo que entendemos por el campo cultural, ¿no? La globalización, en mi opinión, está atada a una idea central, y es que la vida, el ser humano, la sociedad, debiera aparentemente estar conducida hacia una suerte de uniformidad, ¿no? Y esa uniformidad, como digo, carece de perspectiva, ¿sí? Debiéramos aparentemente ser todos, y coloco unas comillas iguales, ¿no? Vamos hacia una forma de vida que obviamente es contradictoria con lo que acontece en la realidad, en la que los seres humanos existiríamos de un solo modo. Y ahí me parece que habría que puntualizar que la vida no es uniforme, ¿no? Que hay territorios, diversidades, que hay diferentes lenguas, diferentes modos de estar, diferentes modos de relacionarnos entre todas y todos, ¿no? Entonces, oponer globalización, cultura transparente versus una noción que sería la de la opacidad, recogiendo los términos de Glisson, ¿no? El segundo elemento que quisiera dejar en esta primera intervención es el papel de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos me parece que son los principales adversarios de aquellos que pensamos en los derechos humanos no como unos postulados decorativos, sino efectivamente como una agenda política de disputa, ¿no? Los medios de comunicación están actuando de la mano de estos suprapoderes, ¿no? Y están condicionando los modos en los que estamos en el tiempo, ¿no? ¿Qué han hecho estos medios de comunicación? Tres o cuatro cosas, ¿no? Uno, se ha colonizado la idea de la diferencia, de la frontera, de la singularidad. Se ha pretendido que no tenemos derecho a ser distintos, a tener deseos puntuales. Se ha fundado la idea de que la transparencia, como la ceguera, es nuestro signo, ¿no? Ese es el un elemento. El segundo es que se ha colonizado la noción de libertad, despojando a esta noción
de su ánimo solidario y común. Ahora la libertad es una mercancía que se compra y se vende, y se consume en dosis inciertas, delante de la televisión que repite la escena como un mantra. Y la última, y con eso voy a cerrar esta introducción, me parece que los medios de comunicación hegemónicos han colonizado la imaginación, ¿no? Y eso me parece extremadamente grave desde una perspectiva simbólica, despojando a la imaginación de su capacidad de resistencia, de disidencia y en el fondo de creación, ¿no? ¿Qué se puede concluir? Primeramente, ¿no? Se puede concluir que estamos en un momento en que no es posible ya aparentemente la utopía, ¿no? Que nos encontramos de manera más cómoda en las distopías, en los discursos catastrofistas, y que son aquellos discursos que van minando la posibilidad de la esperanza, ¿no? Creo que ese es el contexto, una posibilidad y un contexto para reflexionar sobre la relación entre derechos culturales y política, como ha sido la convocatoria. Gracias, compás. Gracias, Ramiro. Como siempre, un placer escucharte. Vamos a cederle la palabra a la compañera Verónica Mato, que es actriz, dramaturga, actualmente diputada nacional en el Uruguay en representación del Frente Amplio, y además en esta semana tan sensible para la historia argentina y la política de derechos humanos. Saben que conmemoramos este 24, este viernes, el Día Nacional de la Memoria. Vero, tenés a tu padre, Miguel, si no me equivoco, detenido desaparecido en el marco de la última dictadura cívico-militar uruguaya, así que tu presencia hoy siempre es muy valorada y agradecida, y hoy tiene un peso simbólico muy singular para nosotros. Gracias por hacerte tiempo en el marco de tu agenda también para compartir este espacio y este momento. Te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Una pena no haber podido estar presente en Argentina, en el foro. Me llegaron invitaciones de distintos lugares, incluso está mi mamá presente allá en el foro. Te llegaron muchas invitaciones, bueno. pero nosotros logramos tenerte en el panel. Claro, obvio, porque son los únicos que me permitían la virtualidad. pero sí, digo, de estar presente me refiero. Estamos en este momento, pero hay algo que tiene que ver con el estar presente que me interesaba particularmente, y ni que hablar. Nunca estuve un 24 de marzo en Argentina, nunca, y particularmente me interesaba estar este año, porque además este año se hacen 50 años del golpe de Estado en Uruguay, 50 años del golpe de Estado en Argentina, y todos sabemos que estos temas son vinculantes en nuestros países, ¿no? Lo que tiene que ver con el Plan Cóndor, lo que tiene que ver con estrategias de lo que fue las dictaduras latinoamericanas, y que tanto impacta e impactó en nuestros países. Particularmente en Uruguay, y fue uno de los motivos por los cuales no pude estar en Argentina, en Buenos Aires, estamos discutiendo la reforma de jubilaciones y pensiones, mal llamada reforma de seguridad social, que de la mano de lo que planteaba Ramiro, con respecto a las miradas políticas en Latinoamérica, con respecto al neoliberalismo, justamente esta reforma viene de esa mano, ¿no? del gobierno actual, una coalición de derecha, que plantea una reforma jubilatoria, la cual aumenta al barrer la edad de retiro de jubilaciones de 60 a 65 años, y por otra parte rebaja las jubilaciones y distintas prestaciones, impactando más en, obviamente, las clases trabajadoras más vulnerables, con trabajos de mayor exigencia, y por otra parte a las personas con discapacidad,
realizándose rebajas en lo que son las pensiones a discapacidad, a las mujeres. No hace foco esta reforma en algo que se viene pidiendo hace muchísimos años y que el país necesita, que es reforzar estructuralmente políticas que promuevan la igualdad, la equidad, para poder así recortar, bajar las brechas con respecto salariales y con respecto a derechos que tiene hoy el Uruguay y que lamentablemente existen en el mundo entero, en distintos modos, pero en el Uruguay, desde el punto de vista económico, las mujeres, y en el punto de vista de lo que son los accesos al trabajo y a las prestaciones, es un problema que seguimos luchando en pie de los derechos. Y en ese sentido, en el contexto de esta reforma, las y los trabajadores y trabajadoras de la cultura ni siquiera son nombrados, en ninguna parte. Parece que no existimos en lo que es el mundo del trabajo. Y en este sentido, por la concepción que nosotros tenemos con respecto a lo que debe ser la seguridad social es un derecho, no es un privilegio. Y bien lo ha demostrado esta pandemia en la cual hemos pasado el mundo entero, en la cual ha dejado los países en los cuales no tenían fortalecidos sus sistemas de seguridad social, más al desnudo la precarización en la cual estaban. Y voy a dar un ejemplo: Estados Unidos, por ejemplo, un país que tenía, ¿no?, que tiene mucho dinero, pero igual alguien se podía estar muriendo y no estaba siendo atendido porque no contaba con un servicio de salud, con un seguro de salud. Para poner un ejemplo, ¿no?, de cuando uno piensa en derechos, ¿a qué se refiere? Cuando uno piensa en igualdad en términos de cómo generar comunidades y países más solidarios, estamos hablando de esto. Entonces, en ese sentido, la seguridad social es fundamental, y las y los trabajadores de la cultura no estamos ni siquiera contemplados en esto. Nosotros hace 14 años en el Uruguay, históricamente, se generó la primer ley de los artistas y oficios conexos, pero hoy es el Día Mundial de la Poesía. En esa ley no fueron contemplados los escritores, ni fueron contemplados los artistas visuales. Y por otra parte, esa ley a esos 14 años, también hay muchos temas vinculados a lo que tiene que ver cuidados, a lo que tiene que ver justamente con las prestaciones de nuestras singularidades y heterogeneidades de lo que significa el campo de las artes y la cultura. Nosotros estamos embarcados, digamos, en ese trabajo desde esta banca, y trabajando con colectivos de distintas áreas de la cultura y de las artes para profundizar, para ver qué cambios se le pueden hacer a esta ley en un pienso de derechos, porque es fundamental que, y a veces eso los artistas nos cuesta ubicarnos en ese mundo, que es el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo viene desde el lugar también de los derechos de los trabajadores. Muchas veces ponen ejemplo los músicos de que, por ejemplo, acá en Uruguay viene algún inspector ¿no?, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a ver si están con todos los trabajadores que están en un bar, por ejemplo, están en regla sus papeles, y hay un músico y nadie se preocupa por ese músico, ¿no? Si de qué forma está trabajando, ¿no? Ahí son formas de ver la precarización de nuestras artes, y en ese sentido implica que los trabajadores
¿no? Los artistas que puedan estar van a ser justamente los artistas que pueden sobrevivir porque desde el punto de vista económico sus familias pueden sostenerlos porque tienen capacidad propia más allá de su propio arte. Entonces termina siendo una élite, ¿no? Termina siendo una generación de una élite que no contempla a los distintos trabajadores y que no permite justamente fortalecer las artes y los trabajadores más allá o de el gobierno de turno que puede generar determinadas prestaciones y que también en ese sentido esas prestaciones pueden estar generando qué temas, ¿no?, culturales se tocan o no se tocan. Y en ese sentido terminan siendo algunos artistas rehenes de estas situaciones. Nosotros estamos embarcados en eso, en el tema de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la cultura, lo que significa la seguridad social en un plano amplio. Pensemos, y lo pongo en el debate, en la precarización de las maternidades de las artistas, de los artistas, en los seguros de desempleo, en los seguros de enfermedad de las y los artistas, y también en cómo hay algunos campos de las artes específicamente en los cuales quizás se arranca a estudiar a los 7 años y vos podés llegar a trabajar en esa tarea hasta los 40, los 45 años por el tipo de exigencia que tiene y la tarea. Pienso, por ejemplo, el arte circense, pienso, por ejemplo, la danza, algún tipo de danza, o por ejemplo, también a determinados músicos sesionistas. Yo creo que ese es un tema que hay que hablar, en el cual en América Latina, por ejemplo, en Chile hoy se está discutiendo también una reforma de la seguridad social. Yo tuve la oportunidad de hablar con la secretaria, con la ministra de Cultura de Chile, y justamente están embarcados en un proyecto pensando en la cobertura de la seguridad social de los artistas chilenos. Por ahí iba esta introducción, pensando colocando el eje del derecho a la cultura y el derecho al trabajo. No podemos pensar en el término de la cultura y las artes sin pensar también en los derechos de las y los trabajadores. Absolutamente, Verónica, muchas gracias por tus palabras, por tu participación. Estás presente con nosotros, te esperamos el 24 de marzo del año que viene, y del otro. Todas las veces que quieras ser parte, nos enorgullece la presencia de compatriotas sudamericanos en esa marcha tan importante para nosotros. Hiciste una buena referencia, me spoileaste, como dicen ahora, porque iba a hablar del Día Mundial de la Poesía, justamente porque nuestro próximo compañero a tomar la palabra, el Guille Valdizán, entre otras cosas, además de comunicador, artista visual, militante del Nuevo Perú, integrante del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, también es poeta y autor de algunas publicaciones en relación específicamente a la gestión cultural y sus políticas que merecen mayor distribución y mayor divulgación en nuestro contexto sudamericano. Bueno, Guille, venimos hablando en los últimos meses de la importancia de darle visibilidad a la triste situación que está atravesando el Perú, así que me interesaba muy especialmente tu participación en este contexto. Te escuchamos con total atención. Muchas gracias, Federico, por la invitación, por el espacio, a todas las personas también que forman parte de este espacio de intercambio, especialmente a Federico, a Fesbo, con quien nos hemos encontrado también acá en Perú, pareciera que fuera mucho tiempo, pero en realidad ha sido apenas meses en el quinto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, ¿no? Yo, para no dejar en el tintero nada de lo que me parecía importante compartir con los queridos amigos de América Latina y amigas, he redactado algunas ideas sobre lo que ocurre en el Perú, que espero que sirvan a modo de contexto y de reflexión para orientarnos, ¿no? Voy a intentar ser breve, me imagino que sí. Comienzo.
En este año, en el 2023, se cumple en Perú 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que detalla los dramáticos sucesos ocurridos en el marco del denominado conflicto armado interno que tuvimos en el Perú de 1980 al 2000. Conflicto que dejó un aproximado de 69.000 muertes y que estuvo articulado a una drástica crisis económica y a la imposición del modelo neoliberal a través de un régimen dictatorial presidido por el fujimorismo y sostenido por las principales fuerzas del gran empresariado nacional, sector de las Fuerzas Armadas, partidos de derecha y medios de comunicación masivos. Estas 2 décadas y la actual crisis de régimen que estamos viviendo en el Perú nos lleva a realizar reflexiones sobre la dimensión histórica y estructural de las principales opresiones, desigualdades y discriminaciones que marcan la situación actual de nuestro país. Este informe, el informe que he mencionado, da cuenta de las causas, hechos y secuelas del conflicto, del cual destaca su dimensión cultural. Solo por dar un ejemplo, el 75% de las víctimas mortales del conflicto fueron parte de la población indígena, quechohablante, de las zonas más empobrecidas del país, en particular de la Sierra Central y Sur, donde actualmente se están desarrollando las más fuertes movilizaciones, con niveles de acceso a la educación por debajo del promedio nacional. Y aunque el impacto del conflicto fue inédito, es importante resaltar que a lo largo de la historia virreinal y republicana del Perú han sido estos mismos perfiles, estas mismas comunidades, estas mismas regiones, las que han soportado las exclusiones sociales, políticas y culturales, así como el despojo y la colonización de sus tierras, sobre las cuales se ha erigido el proyecto de modernización del Estado y la sociedad peruana. Ya en la República, ello implicó la construcción de jerarquías sociales sobre la base de las condiciones socioeconómicas, el color de la piel, la lengua y otros marcadores de carácter cultural, las costumbres, vestimentas, hábitos alimenticios, entre otros. Caída a la dictadura en el 2000, se inicia un proceso trunco de transición democrática que recupera la institucionalidad, pero no desmonta las fuentes materiales y políticas de la correlación neoliberal. Se asume que inicia, entre comillas, el segundo piso del fujimorismo, o el fujimorismo sin Fujimori, e inicia la exacerbación de las políticas extractivistas y las concesiones territoriales, producto de los altos precios en el mercado internacional, donde una vez más son las zonas rurales, campesinado y pueblos indígenas quienes sufren las peores consecuencias y postergaciones. El Perú internacionalmente es considerado un milagro económico, mientras al interior se sufren las consecuencias de la perpetuación de los índices de desigualdad, precariedad y depredación ambiental. En el 2016 inicia el momento de auge de la crisis del régimen neoliberal, marcada por la inestabilidad del sistema político. Se generaron vacancias presidenciales, disolución del Congreso, expresidentes presos, elecciones complementarias del Congreso, entre otros. El destape de grandes casos de corrupción que comprometen a casi todo el elenco estable de partidos y gran empresariado nacional. Y este contexto se agudiza dramáticamente con la llegada de la pandemia en el 2020 y las funestas consecuencias sociales y económicas que demostraron que la fantasía neoliberal fue útil para los inversionistas, pero no estaba hecha para asegurar los derechos básicos ni cuidar mínimamente a las grandes mayorías. Este periodo coincide con el inicio del proceso de construcción de lo que fue la primera política nacional de cultura del Perú, la cual se aprobó el año 2020, junto con la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. En ese marco se desarrolló las elecciones generales últimas, teniendo una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, siendo ganador el primero. Tras años y meses tras un año y meses de tensiones entre una derecha que insistía en una estrategia golpista y un gobierno errático, Pedro Castillo, en mensaje a la nación, disuelve el Congreso y menciona otro conjunto de medidas complementarias, las cuales no se llegaron a concretar, básicamente porque no fueron coordinadas con ninguna institución o espacio político.
Producto de ello, el castillo termina siendo vacado el 7 de diciembre de 2022 y lo sucede su vicepresidenta, Dina Boluarte, y la cual llega junto con una coalición cívico, militar y mediática, que asumió el cargo gobernando con las fuerzas perdedoras de las últimas elecciones. El Congreso, por su parte, ha cerrado toda posibilidad sistemáticamente de una salida democrática, negándose a adelantar las elecciones. En adelante, lo que estamos viviendo es una constante vulneración de los derechos humanos, masacres cometidas contra protestantes en Puno, Ayacucho, Andahuaylas, esas regiones que mencioné anteriormente, concentración de los poderes del Estado, estigmatización sobre la base del terruqueo, criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias, abuso policial, acciones de censura contra la prensa independiente, campañas negacionistas a nivel internacional, entre otros. Y son justamente esos pueblos que lucharon por la independencia en la Guerra del Pacífico, los que sufrieron las principales consecuencias del conflicto armado interno y las políticas extractivistas de este siglo y de los anteriores, quienes no solo no se han beneficiado del periodo neoliberal, sino que han asumido sus pasivos en la restricción de sus derechos y en la discriminación de sus culturas y en la depredación de sus territorios. Son ellos los que hoy sostienen un nuevo proceso democratizador desde abajo, con un fuerte componente cultural que se evidencia en sus formas de organización, en la exaltación de sus elementos culturales y étnicos. Son ellos quienes iniciaron la movilización desde el sur del país y que se ha extendido a la mayor parte del territorio nacional, exigiendo la renuncia inmediata de Dina Boluarte, un gobierno transitorio y la convocatoria a un referéndum por una nueva constitución. Estamos en un momento histórico de profundos cambios en el Perú y aún las instituciones no logran asimilar su hondura. La actual política nacional de cultura no dialoga ni con la evidente exacerbación de las discriminaciones que he mencionado, ni con este clima de cambios y afirmaciones del pueblo movilizado. No obstante, el sector de trabajadores de las artes y las culturas ha estado presente a nivel nacional en las movilizaciones y en la disputa cultural contra el bloque autoritario, exigiendo paz, democracia y justicia. Al igual que la segunda década del siglo XX o en el receso de los años 80 y 90, se mantiene una distancia entre las exigencias y procesos sociales frente a las políticas culturales y su institucionalidad, orientada principalmente por criterios teóricos y tecnocráticos. En el Perú hirviente de estos tiempos es necesario un nuevo ciclo de políticas culturales orientadas a afirmar una cultura democrática y popular que reconozca y promueva la producción por encima del consumo y el criterio identitario y territorial en la construcción de políticas culturales basada en la autodeterminación, por ejemplo, de los pueblos indígenas y originarios. Ello también implica abrir un debate público sobre el rol y el contenido cultural del proceso constituyente. Nuevamente, gracias, Federico. Eran algunos elementos que por ahí nos podrían servir para seguir ahondando y compartir esta situación tan complicada que estamos viviendo ahora en el Perú y que, como siempre, necesita y requiere de la solidaridad activa de la patria grande, y por eso es un gusto también estar el día de hoy acá. Absolutamente, Guillermo, gracias por compartirlo. Te voy a decir un piropo, no sé si funciona, si es muy lunfardo decir piropo, pero creo que es la primera participación y ya venimos sumando varios ámbitos digitales de intercambio, y es la primera vez que no estás en una barriada con la señal que se te cae en el medio de un laburo con la comunidad, para la comunidad, desde la comunidad, así que mi mayor respeto por eso y el agradecimiento de que hoy te hayas hecho parte tan fuerte de este panel, porque bueno, quizás sos con quien más lo hemos conversado en la previa. Lo único que saludabas a Federico y pensé que me venía a mí, y venía para mi amigo, compañero, colega y homónimo, Federico Fefo Prieto, nuestro compañero Marcio Tavares, que actualmente asumió la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Cultura en el Brasil, pide disculpas, que está demorado que fue convocado al Tribunal de Cuentas por algunas cuestiones de la transición, asumieron el 1 de enero, tuve la posibilidad de estar los últimos días en Brasilia con él, están en un momento muy, muy álgido de ese cambio de gestión y de
el primer momento, la primera etapa de esta nueva esperanza que se abre de la mano de Lula en este país tan importante, ¿no? para lo que tiene que ver con lo que discutimos hoy, así que lo esperaremos unos minutos más a ver si logra conectarse, darnos un saludo antes de cerrar, pero Fefo, vamos a pedirte que asuma su turno. Federico es gestor cultural por la Universidad Nacional de Entre Ríos, es fotógrafo, también es parte del movimiento de Cultura Vida Comunitaria, compartimos con él el ámbito de la Plataforma Federal de Cultura hace unos años, y actualmente, bueno, es gestor cultural argentino y uruguayo también. Esto es pertinente para lo que vamos a conversar hoy, es un dato que es interesante, tu componente uruguayo. Y bueno, actualmente a cargo de la Secretaría de Gestión Cultural en el Ministerio de Cultura de la Nación, nos hablas del Centro Cultural Kirchner, como adelantaste unos minutos, así que también, Fefo, muchísimas gracias por hacerte un tiempo para compartir esta actividad con nosotros en el marco de una gestión pública que sabemos que es muy demandante en todos los sentidos. Te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Un gusto compartir este espacio de intercambio y sobre todo que también sirva como una instancia de proyección de lo que necesitamos ser en nuestra América Latina o nuestra Sudamérica, que tantas idas y vueltas hemos tenido en términos de consolidación de lo que necesitamos en su mestizaje, en su diversidad, y cuando decimos eso estamos hablando de, por supuesto, la cultura y sus derechos culturales, algo que nos convoca en este Foro Mundial de Derechos Humanos, que bienvenido sea este espacio para discutir también los derechos culturales como elemento fundamental y garantía de los derechos humanos. Primero, gracias por la presentación, Fede, y gracias también a los colegas por el espacio para escucharnos, para debatir, intercambiar. Tenemos que pensar la historia de nuestros lugares, la historia de América Latina, la consolidación de los estados y cómo se fue dando. Creo que hay bastante paralelismo y similitud en muchos de nuestros países al momento de su consolidación como estado, ¿no? Y de garantía de derechos. Pero también en el tiempo moderno, con la consolidación del neoliberalismo y la globalización a nivel mundial, algo tan perjudicial para nuestros pueblos, se sigue a través, hoy con mecanismos ligados al lawfare, a la persecución judicial, a ese intento de disciplinamiento de nuestros pueblos, a ese intento de que nuestra cultura no pueda ser autónoma como que queremos hacer, sino que rijan ciertos límites de nuestro nivel aspiracional, que es lo que nosotros como humanidad podemos pretender a través de la cultura, ¿no? La cultura entendida como algo que dijo Ramiro hace un rato, como un ordenamiento simbólico de la producción, de lo que estamos todo el tiempo llevando adelante en nuestra cotidianidad, esa producción simbólica que muchas veces se da en los procesos creativos, como Verónica decía, como un trabajo digno a través del arte y la cultura para quienes lo llevan adelante, lo impulsan y lo expresan, pero también la producción simbólica de problematizar la realidad a través de lo que creemos y de lo que el resto pueda consumir de esa problematización de la realidad, muchas veces ejemplificada por el arte. Pero en todo ese circuito tenemos que entender cómo se circunscribe una posibilidad de cohesión social, una posibilidad concreta de que la identidad pueda ser reafirmada de nuestras culturas. Pero si seguimos con los golpes militares que hubo a partir del disciplinamiento cívico y económico en todo nuestro pueblo, en todas nuestras fuerzas productivas posibles de esta cuestión simbólica y que muchas veces fueron foco de resistencia. Un disciplinamiento que viene desde el Poder Judicial, que nos marca los límites y que todo el tiempo intentan apropiarse de nuestro modelo de conducta, que es la cultura. Y la cultura tenemos que también potenciarla desde el lugar del estar siendo, de lo que queremos ser. Y los derechos culturales juegan un elemento fundamental. Pero primero tenemos que pensar los estados de conciencia de nuestro pueblo, de nuestra humanidad, de lo que somos en términos identitarios. Primero reconocer nuestro propio patrimonio que tenemos, nuestro patrimonio, nuestro bagaje histórico, y con eso vivenciar nuestra memoria, nuestra posibilidad de lo histórico, vivirlo en el presente para proyectarlo en el futuro, y de ahí construir el querer ser identitario que necesitamos.
Siempre me acuerdo, hablando de este disciplinamiento que siempre estamos sometidos, siempre me acuerdo de un gran teórico que ha conceptualizado nuestra cultura y nuestros choques, que es Bonfil Batalla, que él hablaba de la cultura propia y las culturas ajenas y en estos choques culturales que se dan, ¿no? Y cuántas veces este disciplinamiento que se intenta todo el tiempo hacer y denostar nuestra democracia en pos de un nuevo sistema que nos regule y nos ponga límites, intenta que se nos imponga una cultura ajena, como pasó históricamente en nuestro lugar y a través de nuestros niveles de consumo, y sobre todo en estas instancias que vemos que a través de la globalización y la digitalización de las producciones nos hacen pensar de una manera muy distinta a la realidad en la cual habitamos. Entonces está esta enajenación, esta imposición de nuestra cultura, o muchas veces nuestra apropiación de la cultura a favor de la mercantilización, que forma parte de los mercados, del neoliberalismo, que muchas veces lo vemos con nuestros artesanos, nuestros pueblos originarios y sus producciones, que son apropiadas y son vendidas, perdiendo todo sentido y toda cuestión simbólica. Entonces, tenemos que empezar a pensar en que muchas veces América Latina y las culturas de América Latina son mucho más grandes de los límites impuestos por el disciplinamiento y sobre todo por las fronteras políticas que fueron impuestas cuando nacieron nuestros estados. Y desde ahí podemos entendernos como un gran bloque, y es una gran aspiración que tenemos también de revivir lo que fueron en los primeros años o la primera década de este siglo, y que hoy estamos queriendo volver a impulsar desde Brasil con Lula, desde Chile con su nuevo gobierno, desde Colombia con su nuevo gobierno. Ojalá que en Uruguay podamos recuperar, ojalá que podamos resistir en el Perú y poder entendernos en nuestra América Latina con un nuevo gobierno bien popular, que en Ecuador recupere su lugar, que también podamos sumar a México, que podamos sumar a Venezuela, que podamos entendernos desde ese lugar, porque las fronteras políticas fueron impuestas muchas veces y las culturas y los desarrollos culturales han sido símil en muchos de los lugares. ¿Y por qué digo todo esto? Porque acá traigo algo que nombrabas, que nos une también con Guillermo, que es de la cultura viva comunitaria. De la cultura viva comunitaria nosotros entendemos los procesos de descolonización que necesitamos vivir y romper esos límites que nos imponen. La descolonización tiene que ver con poder ser conscientes del espacio y el lugar en el cual habitamos, que esa toma de conciencia tenga un equilibrio, una coherencia entre lo que pensamos y nuestra forma de practicar el mundo cotidiano, que tenga relación nuestro ambiente, nuestra naturaleza, con la forma de pensar. Porque así vamos a tener un buen vivir. El buen vivir significa tener esa coherencia para poder tener una relación desde yo como individuo, con una comunidad que vivo, con la naturaleza, yo perteneciendo a una comunidad, y esa comunidad con otra comunidad, y generar un sistema cultural de relaciones, de interdependencias y de reciprocidades que necesitamos. Y ahí vamos a ser conscientes y vamos a hacer posible desarrollar nuestras identidades y nuestra posibilidad concreta en los derechos culturales. ¿Pero por qué? Porque así también vamos a defender, teniendo el buen vivir, defender y reconocer un bien común, que es el bien de la humanidad, es el bien nuestro, y es el bien de nuestra América Latina que necesitamos, en nuestro mestizaje, en nuestra producción, de ese horizonte simbólico común, como nos decía Kush, para lograr un estar siendo que necesitamos aquí y ahora, y de ahí proyectar al futuro. Entonces, esto se genera también, esto puede permitir la generación de una comunidad, que es lo que estamos buscando, y es lo que los derechos culturales pueden permitir. Y nosotros, desde ese lugar y de esa proyección que necesitamos, estamos pensando y llevamos adelante muchas convocatorias que son abiertas, donde un Estado no impone una forma de hacer, sino que dispone de recursos para que quien quiera hacer pueda hacer en los lugares donde está haciendo. Eso, para dentro de Argentina, representa una posibilidad del federalismo, representa también la proyección de un horizonte simbólico común en los lugares y no una imposición de un Estado central que reproduce un modelo centralista y coloniza en el resto de las provincias de Argentina. Y eso es un ejemplo que es brutal para poder llevarlo adelante, brutal en un sentido positivo, como dicen nuestros hermanos uruguayos y uruguayas, en un sentido de la cultura comunitaria y los puntos de cultura, que es un modelo, un programa que emerge en Brasil
se toma en Argentina y se reproduce en muchísimos otros países de América Latina, que hay que defenderlo. Porque es la forma también de construir comunidad, romper los límites que nos imponen las fuerzas extranjeras, doblegándonos y no construyendo lo que queremos ser en términos aspiracionales de identidad y representando nuestros propios derechos culturales, que son garantía para los derechos humanos y la justicia social como justicia cultural. Gracias. Gracias a vos, Fefo, querido. En la misma línea de lo que planteás, seguramente estemos aquí todos consustanciados con las declaraciones del presidente Lula hace 5 días, manifestando su voluntad de que Brasil tenga una participación muy activa en la reconstrucción de la UNASUR, y el anuncio que hizo nuestro presidente Alberto Fernández hace unas pocas horas de que Argentina volvía a ser parte institucionalmente de ese ámbito. Esta mesa tiene por objeto también comenzar un proceso de fortalecimiento desde la sociedad civil, desde las universidades, de ese ámbito, desde lo específico en lo cultural. Seguramente a principios de mayo repitamos un encuentro en línea coordinado entre diferentes universidades de la región, con el Centro Cultural Gabriela Mistral de Chile, con la Casa Patria Grande de Argentina, posiblemente con el Centro Cultural Benjamín Carrión en Ecuador, y con la Casa de Rui Barbosa en Río de Janeiro, para hacer un aporte programático en relación al ámbito de cultura de la UNASUR, y pedir que haya una institucionalización de la participación civil a través de sus organizaciones y de las universidades en el ámbito de UNASUR cultural. En este registro, si Mónica Guariglio tuviese la gentileza de compartir con nosotros algunas palabras, siendo que ya ha estado vinculada a la gestión efectiva, en nombre de la Argentina, de ese ámbito en la época, bueno, en la que fue generado, ¿no? En el marco de lo que para nosotros son los gobiernos del kirchnerismo. Me gustaría, Moni, invitarte, micrófono abierto a posteriori de la convocatoria para Mónica, para quienes quieran participar. Me gustaría, sí, 2 cosas, 2 objetivos: permitirle a las compañeras y compañeros invitados al panel que tengan una segunda intervención, quizás un poquito más breve antes de que esto termine, y que terminemos 19:30, o sea, en 30 minutos, para respetar los diferentes usos horarios, a efectos de también ser respetuosos con los ámbitos domésticos y laborales y profesionales de cada uno y cada una de nosotros. Moni, te escuchamos también con mucha atención. Gracias, Federico, gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Saludos a todos los... Se te está escuchando muy mal, Moni, perdóname, debe ser algo de los auriculares. Es como que, no sé si soy yo solo o me avisan, pero no, es así. No, si los pudieses sacar, retirar, quizás se resolvería. Pero ahora debe ser la cuestión. Dame un segundo. Cómo no. No sé si alguien quiere tomar la palabra en relevo del turno de Mónica y después continuamos. A quienes lo hagan les voy a agradecer la brevedad y la síntesis. ¿Querés probar vos, Moni? Ahora, ¿no? No, si tenés posibilidad de conectar desde el teléfono, desde otro lugar, disculpas, no quisiera inhabilitar tu participación, pero realmente no se llega a percibir. No sé, Javier Milman, Okay. Felipe Arango, Daniel Choraquian, compañeros que conozco, o aquellos a quienes no conozco tanto, también siéntanse muy invitados a tomar este turno, con la mayor síntesis posible, y esperamos a ver si Moni puede resolver sus problemas técnicos. Nadie da el paso al frente, damos el paso hacia atrás. El resto. ¿Escucha algo? No. Muy entrecortado. Bueno. Javier, veo acá como comando operativo que desmuteaste tu micrófono. Me imagino que querés hacer una pequeña intervención. Tampoco se te está escuchando. Hoy estamos... La tecnología sabe que estamos tramando y
Nos hackea el encuentro. No. ¿Alguien más de los aquí presentes quiere intervenir? Si no, Vero, dale. No, hacer algunas reflexiones con respecto a algunos temas que se fueron planteando, que tienen que ver. ¿Se me escucha bien? Sí, Bien. seguí por favor ahí, Javier, resolviste lo tuyo, cuando termina Vero te damos palabra. Bueno, que tienen que ver con lo global y lo territorial, y lo microterritorial, ¿no? Y hoy estamos en un momento en que esas dos conjunciones hacen que esto ¿no? de la importancia de la identidad, de cómo no perdemos en esta globalidad la importancia de lo micro, la importancia de todas las voces, de todas las voces. Lo global nos permite tener esta reunión, por ejemplo, poder conectar, poder saber, tener información de allá, de acá, pero lo microterritorial nos permite saber quién está al lado nuestro y poder generar una trama y poder generar un discurso, un lenguaje desde el lugar en el que estoy. Y que no sea también, y se planteaba, desde los medios de comunicación hegemónicos, que no sea desde la cultura hegemónica, desde una mirada hegemónica y desde una identidad hegemónica. Y en ese sentido tenemos que hablar, cuando pensamos identidades hegemónicas, en lo patriarcal, en lo racial, ¿no? En las identidades también vinculadas al género, y también pensando en todas las personas, en un amplio sentido. Creo que hoy es un momento en el cual lo micro está en disputa, y es tan importante justamente hacer foco en que esos puntos, generando redes y no generando puntos que sean simplemente ombligos de sí mismos, sino que sean pequeños faros. Eso creo que es fundamental, y abiertos también en momentos en el cual también en nuestra América Latina tenemos un fenómeno que tiene que ver con la migración, ¿no? Con la migración dentro de América Latina, y en el cual también eso culturalmente nos transforma, nos desarrolla, nos permite generar una trama de diálogo y no pensar que la única migración posible o querible es aquella que tuvimos de los españoles, ¿no? La europea o, ¿no? la blanca en ese sentido, y que no tengamos la capacidad de como América Latina también concebir eso que al principio Federico decía, que se había tomado, o sea, se había pedido una bebida ¿no? venezolana, justamente como esos pequeños cambios que uno ve, que son tan potentes también, que tienen que ver con esas migraciones, obviamente que vienen de la mano de procesos en los países que no son los mejores, pero si nosotros lo vemos en términos históricos, siempre hay, por ejemplo en Uruguay, con respecto a Venezuela, hubo una migración muy importante de uruguayos a Venezuela en el periodo de la dictadura, y fueron muy bienvenidos. Creo que también dentro de lo micro tenemos que poner foco en cómo generamos esas bienvenidas a las nuevas culturas, y cómo nos expandimos de esa forma, pensando en un tejido, ¿no? Creo que es lo más importante, no pensarnos solos, sino pensarnos de lo micro, fortalecernos, y en eso generar como tramas para ser más fuertes. Gracias, Vero. Javier, ¿querés tomar el próximo turno? ¿Ahora se Se te escucha? escucha, perfecto. Te agradezco la brevedad, después le Bien. pasamos el micrófono a Mónica Sí. y seguimos con el resto de los Más que, compañeros. ¿Escuchan?
Más Pero que hacer una ahora- intervención, yo querría plantear una pregunta, si de alguna forma en los trabajos que están realizando, de alguna forma trabajan con las cuestiones que tienen que ver con la articulación entre las prácticas culturales, las políticas culturales y las sensibilidades, ¿no? Digo, pensar en las cuestiones de la sensibilidad de los afectos como una matriz también importante para tener en cuenta en relación a la posibilidad de sostenimiento de políticas culturales, de derechos culturales, y digo porque la intervención en el campo de lo simbólico, lo que tiene que ver con la sensibilidad, la afectividad, la puesta en juego de sociabilidades, me parece que juega un papel importante, y un poco lo que decía también recién la compañera de los espacios micro, ¿no? Y cómo de eso, dentro de esos espacios micro se puede construir nuevas subjetividades, digo, también en el marco de las subjetividades que construye el neoliberalismo y el neoconservadurismo, digamos, en términos de odio, ¿no? De discursos de odio, ¿no? Sí, desde las organizaciones que están trabajando ustedes se está haciendo algo de esto. Por eso era más una pregunta que una intervención y una afirmación. Javier, yo no estaba preparado para presentarte, pero aprovecho para contarle al resto por lo breve que nos conocemos, que sos graduado en Ciencias de la Comunicación, con un magíster en Ciencias de la Comunicación, sos docente universitario en ese campo, y esto, por lo que Sí, preguntás, si no recuerdo mal, no entiendo mal, es parte de tu trabajo de investigación y de divulgación también, así que agradezco también tu presencia. Antes de muchas cederle gracias. la palabra Sí. al resto nuevamente a los invitados, Moni, recién cuando interviniste nuevamente estaba esa fisura en tu audio, espero que se haya resuelto. No sé si querés probar nuevamente. ¿Se escucha? ¿No? Yo creo que se escucha mal, pero vamos a darle para adelante y vamos a lograr reconstruir lo que está diciendo igual porque es importante. No quisiera que dejes de participar. Con, con el dispositivo. Dale, dale. Es un problema con el dispositivo, no sé si se escucha bien o se ha cortado. Se va a seguir escuchando cortado, así que metele y corremos riesgo de que Dale. se pierda algo, pero lo importante es escuchar. Aprovecho, sí, aprovecho para saludar a Ramiro, que nos vemos hace muchos años cuando se creó la UNASUR y el Consejo Sudamericano de Cultura, y la Ramiro Miss, yo era directora de Cooperación Internacional en Argentina. Lo más importante para lo que se está hablando es el periodo 2003-2015 nos dio la posibilidad por gobiernos progresistas del mapa regional de generar la agenda de la cultura en clave de la región latinoamericana. Ahí lo más importante es que se retome ahora el funcionamiento de la UNASUR. Nosotros que estamos en el Consejo Sudamericano de Cultura de UNASUR, creamos la reunión de ministros de cultura de la CELAC, le dimos un impulso nuevo al sur cultural en todo. Y la región protagonizó cumbres de significativa importancia, por ejemplo, América del Sur, países árabes, por ejemplo, las regiones del sudeste asiático y, por ejemplo, las regiones de África. O sea que fue un periodo sumamente, digamos, significativo en términos políticos, en términos de la geopolítica y en términos de la agenda propia del sector. Y espero que podamos retomar esa cosa y me alegra saber de la decisión tanto del presidente del PUN como el presidente Fernández y mismo los colegas del grupo de PEPLA que están acompañando el proceso de reinstauración de los espacios de intervención regionales. Va a haber posibilidades de fortalecer el sector cultural en nuestra región, sobre todo a partir de estas coincidencias políticas, donde las agendas cobran sentido y la realidad de nuestras políticas y programas se toman en cada vez. Así, bueno, disculpas y gracias. No, Moni, al contrario, disculpas vos que te hice una mala, seguramente, traducción en línea y en el chat.
nos comprometemos a invitarte formalmente en esa jornada que hagamos con esos espacios, para poder contar con una participación lineal y que no sea intervenida por mi hermenéutica. Pero lo que ponía ahí, imagino que también es un llamado a recuperar todo lo que se logró hacer en ese periodo, que después fue objeto de este momento de restauración neoliberal que estamos tratando de terminar de dejar atrás, y que, bueno, comienza una nueva etapa con nuevos bríos, con nuevas energías, pero sin entender que la hoja está en blanco, ¿no? Sino que pueda pensarse a partir de esos avances que sí se hicieron. Lamento realmente no haberte podido escuchar con plenitud. Me gustaría, si quieren, Guille y Fefo, cerrar su participación con alguna intervención más, y ya que fui tan grosero como para forzar a Ramiro a comenzar, volver a hacerlo y forzarlo a que sea quien cierre el encuentro. Dale, yo me animo a esta última ronda. Bueno, agradecer nuevamente por el intercambio. He apuntado a varias cosas y creo que ayudan bastante a tener una mirada más global, como decía Verónica. Global entendía no solamente desde el plano estratosférico, sino también anclada a procesos más locales, más nacionales, ¿no? Yo solamente quería mencionar tres cositas muy puntuales. La primera es que antes de que estuviéramos atravesando esta coyuntura específica en el país, desde el 7 de diciembre hasta ahora, estábamos viviendo la resaca, nunca mejor dicho, del quinto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, y proyectando los 10 años de conmemoración de la aprobación de la Ordenanza de Cultura Villa Comunitaria de la Municipalidad de Lima, ¿no? Este año justamente estamos en ese proceso, la municipalidad ha hecho una actividad, nosotros estamos organizándonos para poder hacerla, esperemos que coincida también en el marco de las celebraciones por los 10 años del movimiento latinoamericano de cultura vía comunitaria, ¿no? Lo comento porque es una de las agendas en las que estamos trabajando ahora, que permiten que estas miradas más globales aterricen en procesos concretos, y también estábamos en el desarrollo de la elaboración de la modificación de la ley del artista, ¿no? Y ahora que escuchaba a Verónica detallando sobre el tema y sabiendo pues el conocimiento de los procesos relacionados a este tema que tienen varias de las personas acá, desde ya también los comprometo seguramente en algún momento de alguna de las iniciativas que podamos hacer para poder también contar con ustedes y compartir ahí algunas observaciones. Hemos hecho algunos análisis comparativos sobre otras leyes similares en otros países de la región. Será muy interesante tenerlos para ver más allá del papel, pues un análisis más profundo al respecto. Ahora, efectivamente, por las circunstancias en las que estamos, no es algo que estamos priorizando en este momento, pero vamos a tener que retomarlo prontamente. Por otro lado, comentarles que en el marco de ya este proceso concreto que estamos viviendo ahora, de la instauración de un régimen dictatorial, se ha conformado la Red Nacional de Trabajadores de las Artes y las Culturas, y estamos en la proyección también ya hemos tenido algunas iniciativas que han buscado articular a voluntades de América Latina, pero también en este contexto seguramente vamos a compartirles en las siguientes semanas o meses algún espacio también para poder conversar virtualmente, porque tenemos mucho interés también en conocer los procesos culturales en contextos similares que han ocurrido también en sus países. Queremos construir un frente cultural de carácter nacional. Ahorita hay presencia por lo menos en 7 u 8. Bueno, penosamente parece que el inconveniente de Guillermo se sostiene. Fefo, tenés la gentileza de tomar el turno, y si se recupera su conexión le damos posibilidad a Guillermo de cerrar. Fefo. Sí, perdón, Fede, pensé que lo estábamos esperando. No, al contrario, discúlpame, que para cubrir el inconveniente de Guillermo. Bueno,
adhiero a las palabras de Mónica, de esta posibilidad concreta, y ojalá que desde estos encuentros, de estas conversaciones, podamos proyectar esta integración que necesitamos, y en esa integración que sean, por supuesto, contemplados las no sé si micro, pero sí los mestizajes que se dan hacia adentro de América Latina, ¿no? Y estas corrientes migratorias que tenemos, y los cuales todo el tiempo están modificando la base identitaria de lo que somos, de nuestro mestizaje. Digo, ya no hay una antagonía europea y América Latina ancestral, como lo planteaba Kusch, sino que también estamos desde ese primer mestizaje a muchos otros cambios que se dan en nuestras prácticas, nuestros rasgos, nuestra forma de hacer, nuestra forma de producir símbolos. Entonces digo, que esa integración sea contemplado también toda esta movilidad que hay hacia el interior de América Latina y todo lo que sucede entre los países hermanos, donde, vuelvo a repetir algo, se borran las fronteras de los estados, porque las culturas están por encima de eso muchas veces. Y las fronteras que crean los estados han segregado mismas culturas. Digo, vos lo nombraste hoy, yo soy de Entre Ríos, soy de la costa del río Uruguay, y yo me siento mucho más identificado con lo que pasa hacia enfrente, hacia el oriente del río Uruguay, que lo que pasa hacia el occidente del río Paraná. Entonces digo, hay una cuestión simbólica e identitaria que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir profundizando en estas integraciones que se dan. También respondiendo un poco a la pregunta que hacían sobre qué desarrollamos nosotros en términos de sensibilización de nuestra población, y desde el Ministerio de Cultura de la Nación hay mucha articulación con las organizaciones territoriales que están llevando adelante procesos que integren las visiones propias de las infancias, de las juventudes, de las minorías, de las disidencias y de las diversidades, en pos de que tengan voz, tengan lugar y tengan posibilidades concretas. Y de esa sensibilidad es donde tenemos que construir el común, donde tenemos que construir la posibilidad de ese horizonte común. Pero primero tenemos que ser conscientes de que somos sujetos culturales y que habitamos un espacio para poder construir ese horizonte común, ese horizonte simbólico común que nos pueda representar una posibilidad concreta de emancipación, de liberación, de hacer fuertes nuestras identidades, o de hacer fuerte una gran identidad latinoamericana con toda su diversidad, con todo su mestizaje y con toda su movilidad que existe, que habita y que nos va moldeando también en nuevas producciones de símbolos, nuevas producciones de significantes, nuevas posibilidades concretas hacia el consumo de lo que queremos o lo que elegimos en cómo queremos habitar este espacio. Porque la cultura no deja de ser la posibilidad aspiracional de la humanidad en su relación y en su contexto con la naturaleza, con la comunidad y con lo que queremos ser hacia el futuro. Y ahí tenemos que apuntar, y ahí América Latina es muy fuerte, y no tenemos que pelearnos entre nosotros, y tenemos que reconocernos en esa posibilidad concreta. Y hacia allí estamos para trabajar y estamos a disposición en la integración que necesitamos. Así que bienvenido sea eso. Muchas gracias, Fefo. La veo a Verónica tomando nota de que te interesa mucho lo que está al oriente del río Uruguay. Creo que ahí hay una agenda para seguir fortaleciendo. Tenés ciudadanía, así que no sé si votás también en el Uruguay. Si lo haces, sé que lo haces por el Frente Amplio, por lo menos desde lo afectivo. Guillermo, lamentablemente en los últimos segundos de tu exposición quedó tu imagen frisada y tu sonido se interrumpió, así que te damos pie a que termines con lo que venías expresando, si es que así lo querés, y después vamos a ver si Ramiro toma mi gentil invitación a ser quien dé un cierre a este encuentro. Yo tengo más ganas de escuchar a Ramiro, así que voy a ser muy breve. Solamente quería mencionar, con respecto a la pregunta de Javier, que si puedes revisar nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram de la Red Nacional de Trabajadores de las Artes y las Culturas. Específicamente el nombre es Artistas Unidos, así se llama, porque es la campaña que hemos lanzado, y ahí hay un conjunto de acciones artísticas, culturales que hemos desarrollado justamente para
trabajar desde la trinchera de la sensibilidad en un momento tan difícil como este. Así que por ahí de repente puede ser de Javier de utilidad revisar por ahí. Y nada, solamente agradecerles nuevamente y mandarles un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Muy bien, Guille, gracias. Me sumo a tu deseo de escucharlo a Ramiro unos minutos más. Si tenés la gentileza, querido Ramiro. Nada, qué lindo que es escucharnos, ¿no? Se agradece siempre esa oportunidad de vernos desde tantos lugares distintos y ver cómo la historia se sigue moviendo, ¿no? Yo creo que ese es una de las claves cuando comenzamos estos encuentros hace ya un par de años. Estás quieto en movimiento, sufres el mismo. ¿Aló? Disculpas, se abrió No un pasa micrófono. nada. Sí, se abrió un micrófono, pero eso también es interesante. La historia se sigue moviendo, ¿no? Y yo creo que eso es capital, recuperar la idea de que somos sujetos históricos, ¿no? Porque solo es en esa medida en que podemos actuar, ¿no? Si recuperamos la idea de que es posible la utopía, de que es posible la esperanza y de que podemos seguir movilizándonos, ¿no? Yo veo con mucho entusiasmo lo que está pasando en Brasil, en Colombia, muy recientemente, ¿no? Eso nos anima por completo, ¿no? Yo no tengo mucho que añadir, salvo esta idea de que cada día cuenta, ¿no? Me gustó mucho eso desde de Guillermo, de las trincheras de lo sensible, ¿no? Me parece que ahí hay una clave extremadamente profunda y que nos interpela, pero que a la vez nos ofrece algunas luces, ¿no? Una de esas luces se llama valentía, ¿no? Y hoy en el día también de la poesía, ¿no? Me parece que es clave recuperar el sentido de que el hacer sensible es un hacer también valiente, cuando está enlazado con algo que es capital, ¿no? Que es el sentido de lo común, de los comunes, que es lo que nos anima, por lo menos aquí a todas y todos, ¿no? Me pareció muy interesante también esta pregunta de Javier, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y esa pregunta es una pregunta atómica, ¿no? Es una pregunta llena de energía, porque en el fondo nos invita a descifrar con precisión cómo nos consideramos en el aquí y ahora, ¿no? Y yo creo ahí que una de las claves está en la desjerarquización de la política en general, ¿no? Me parece que uno de los campos sobre los que debemos reflexionar en estos últimos 20 años en América Latina, desde Chávez hasta acá, con todos los episodios que hemos vivido, ¿no? Tenemos que ser autocríticos también en la relación cómo hicimos Estado, ¿no? Cómo las instituciones formularon y nosotros en algún modo también allí sus políticas. Y creo que el aprendizaje más potente es lo que decía Verónica, ¿no? Y es que no hay política de sentido común que no esté asentada en lo más puntual, en lo micro, decía ella, ¿no? Las microsensibilidades, los afectos. Creo que ahí tenemos mucho que aprender. Y hay faros, ¿no? Para mí, el faro de la esperanza más importante
son las luchas antipatriarcales que protagonizan las mujeres en América Latina. Yo creo que hay que repensar e inspirarnos de esas movilizaciones, ¿no? Y por último, una puntualización un poco conceptual, ¿no? Creo que hay que pensar la cultura de manera más plural y transversal, ¿no? La cultura como se va configurando en términos conceptuales es demasiado hegemónica, ¿no? Y no nos percatamos necesariamente de aquello. Es indispensable hackear conceptualmente y políticamente el tema de la cultura. Y luego, lo segundo, ¿no? Lo mismo acontece con el campo de la política, ¿no? La política está deslegitimada, la acción política está deslegitimada, la actuación en la política está deslegitimada. Es lo que nos dicen los medios todos los días. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enriquecer a la política de estas microsensibilidades para que la política vuelva a hacer sentido desde la esperanza, decía yo, ¿no? Ahí también hay una necesidad, ¿no?, de transversalizar la política. Y el tercer punto que me parece capital es que en términos de lo que preguntaba Javier, yo creo que un elemento institucional decisivo ahora y tal vez siempre, pero yo confío mucho en eso, es que tenemos que actuar en el campo educativo, ¿no? El campo educativo, que es esencialmente conservador en todos los niveles, básico, medio, superior, es un campo que no podemos dejar ausente de nuestras prácticas, ¿no? Ya pensando en Uruguay, estoy volviendo a evocar la imagen de Luis Kamnitzer, este gran artista, ¿no? Ni escuelas conservadoras y retrógradas, ni artes conservadoras y retrógradas. Y creo que hay una agenda hermosa, ¿no? Que viva UNASUR, todavía me acuerdo de la Bienal de UNASUR. No es una página en blanco, ¿no? La historia y la memoria son decisivas, ¿no? Muchas gracias, Fede, y todos por la invitación. Gracias a vos, Ramiro. Hay faros, para mí ustedes sin duda compañeros, compañeras, colegas lo son. Verónica, Fefo, Guillermo, Ramiro, muchas gracias por el compromiso, por su tiempo, también a todos y todas quienes nos acompañaron. Las invito y los invito a que sean parte también de esas jornadas que queremos construir de aquí a mayo, que seamos todos parte, nos hagamos parte, que saquemos el bastón de mariscal del que hablaba Perón acá en la Argentina, para construir ese ámbito de UNASUR y que sea un ámbito que también se construya como una trinchera de lo sensible ante eventuales cambios de gobierno, que circunstancialmente sabemos que siempre los tenemos, pero que nuestro horizonte es una patria grande, justa, libre, soberana y unida. Así que 7:31, 19:31, al menos acá en Argentina, una puntualidad bastante lograda, y sobre todo el cariño y el compromiso de siempre en este grupo, que tenemos o yo por lo menos tengo el enorme honor de ser parte de reuniones con cierta frecuencia, que seguramente se incrementen, y asumamos ese lugar de sujetos históricos al que nos llamaba Ramiro. Bueno, muchas gracias, a disposición. Paso el enlace de la grabación para quienes lo quieran circular, montado a YouTube, y nos veremos pronto. Chao. Saludos a Daniel Cheloquian, te mando un saludo enorme. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazos. Gracias a todos. Gracias, y a todas. Y fuerza, Perú, Besos, a los Fuerza compas Perú, peruanos. Vamos.